y bueno, esperemos que sea de provecho para todos. A ver, este panel básicamente se refiere a concentraciones empresariales en tiempos de crisis. Y pues efectivamente la pandemia del coronavirus está generando y está causando una crisis económica y financiera pues en la que no vemos pues sin precedentes. En particular, las medidas de aislamiento preventivo que se han establecido en todo el mundo y por supuesto también en Colombia, pues han generado una parálisis importante de la actividad económica. Cierre temporales de empresas debido al confinamiento, debido a la ausencia de fuerza laboral, por supuesto, ausencia de consumo, disminución del consumo de los hogares y de las personas. Es decir, son situaciones que básicamente pues, generan una falta de liquidez importante en las empresas. Se anticipa, y de nuevo, importante aquí tener en cuenta que esto no es solo a nivel Colombia, por supuesto, sino esto es una circunstancia a nivel mundial. Se anticipa que la economía a nivel mundial entre en recesión y que, pues, con la recesión, un número importante de empresas entren en situaciones de insolvencia y de cesación de pagos. Algunas de las cifras que se hablan, que en distintos foros hablan de una contracción en la economía global de aproximadamente un 2.5%. Hay unas cifras, por supuesto, menos alentadoras, hay otras de pronto un poco más benéficas. Se habla de una contracción en Estados Unidos del 2.9%, una contracción en la Unión Europea del 6%. La Organización Internacional del Trabajo habla de escenarios de desempleo de entre 5 y 25 millones de personas a nivel mundial. El Banco Mundial espera que el PIB de Colombia caiga más o menos en un 2%. De nuevo, hay cifras menos alentadoras, hay cifras de algunas bancas de inversión que hablan de contracciones hasta el 6%. La Superintendencia de Sociedades, en un estudio que hizo relacionado con el impacto del COVID en la economía, pronostica que una caída del PIB de la economía colombiana del aproximadamente del 2%, del 1.9%, puede generar que hasta 2.500 a 3.000 empresas enfrenten riesgos de insolvencia en Colombia específicamente. Es decir, es una situación verdaderamente grave, verdaderamente compleja, es una crisis económica de la que verdaderamente no tenemos precedentes. Todos los gobiernos, y por supuesto también el gobierno colombiano, pues han empezado a introducir medidas pues dirigidas a tratar de amortiguar el impacto de la economía y sobre todo también dirigidas a la recuperación de la economía una vez, digamos, se sufra o se pase esta etapa de confinamiento y empiece a haber nuevamente actividades. Una de esas medidas y uno de esos elementos que introdujo el gobierno nacional fueron modificaciones al régimen de insolvencia, que lo que busca es, digamos que generar medidas y herramientas dirigidas a la recuperación y conservación de las empresas con unidades productivas y particularmente y principalmente, y digamos que el decreto 560, el decreto legislativo 560 que introdujo las modificaciones, así lo dice, tiene el propósito de recuperar y conservar la empresa como fuente generadora de empleo. Y voy aquí a leer una parte del decreto, de los considerandos del decreto que me parece bien relevante. Dice, con el fin de mantener el empleo como forma de atenuar los efectos de la crisis, adoptar medidas que permitan que, aún en el evento que sobrevenga la liquidación del deudor, se puedan mantener las unidades productivas y que sean transferidas a terceros con capacidad de operarlas y en consecuencia para preservar el empleo. Y de nuevo, ese aspecto, esa parte me parece clave porque digamos que habla de distintos aspectos que son relevantes para nosotros y como vamos a discutir aquí con María Claudia y con Pablo, pues que inciden en el tema de las concentraciones empresariales. A ver, dentro de este contexto, pues por supuesto,
Las integraciones son uno de los mecanismos de salvamento empresarial más comunes. Y lo que vamos a discutir en este panel es si el régimen de concentración, de control de concentraciones colombiano es suficiente o es adecuado para atenuar la crisis de manera que haya una recuperación y particularmente teniendo en cuenta la celeridad que requieren estos procesos cuando estamos hablando de empresas que están a punto de caer en bancarrota. A ver, como ustedes saben, en Colombia opera un régimen de control previo de integraciones empresariales. De acuerdo con este régimen, la Autoridad Colombiana de Competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, debe aprobar las integraciones entre empresas competidores o entre empresas que participen en la misma cadena de valor que cumplan con ciertos criterios y ciertos umbrales en materia de ingresos o de activos operacionales. A ver, importante tener en cuenta que dentro de ese concepto de integraciones, pues no solo estamos hablando de la compra de una compañía o de la compra de los activos operativos de una compañía, sino que estamos hablando de distintos tipos de operaciones que puedan transferir el control de una empresa a otra, ¿sí? O inclusive la creación de empresas en común, o pasar una parte o una división o un negocio de una empresa a que lo controle otra que sea competidora o que esté en la misma cadena de valor. El control de integraciones, y en Colombia nuevamente existe un control previo de integraciones, pues es un instrumento de intervención del Estado en la economía, cuyo objetivo pues es preservar la competencia en los mercados, las condiciones de competencia en los mercados. ¿Cómo? Al permitir que la SIC pues tenga la posibilidad de analizar los potenciales efectos económicos de una integración en el mercado antes de que la integración se realice y de esa manera pues pueda aprobarla si la integración no va a tener efectos negativos en las condiciones de competencia, objetarla si hay una indebida restricción de la competencia, o bien imponer condicionamientos, aprobarla con condicionamientos, si bien existen o pueden existir efectos negativos en las condiciones de competencia, esos efectos se pueden solucionar a través de distintos mecanismos estructurales o inclusive de comportamiento. Ese deber de información, que es el deber de información que recae sobre las partes de la transacción, pues se puede cumplir de una de dos maneras. A través de un proceso de notificación simple, si la participación conjunta de las partes es inferior al 20% del mercado relevante afectado. En ese caso es un proceso expedito, la ley dice que la operación se entiende autorizada, para lo cual se requiere notificar, pero digamos que es un proceso relativamente expedito. Pero el otro proceso, que es el proceso de autorización previa, lo que implica precisamente es que la transacción no se puede llevar a cabo, no se puede concluir, no puede generar efectos en el mercado colombiano hasta tanto no haya sido analizada y aprobada por la autoridad de competencia. Y ese procedimiento de revisión, de análisis y de aprobación, pues puede ser un procedimiento que puede ser, digamos que, extendido en el tiempo. La norma habla de dos fases, de una fase 1 que puede durar hasta 30 días hábiles, con el propósito de que se autoricen las integraciones que no se vislumbra en principio que generen efectos restrictivos de la competencia, y una fase adicional que puede durar hasta 3 meses adicionales, pero que puede interrumpirse por una vez hasta por otros 3 meses, en el evento en que la superintendencia considere que debe hacer un estudio adicional o revisar mayor información de mercado, etcétera, etcétera, para entender y para analizar los efectos de la integración en el mercado. En consecuencia, ese procedimiento de autorización previa, pues es un procedimiento que podría durar entre 2 y 6, 7, 8 meses, y pues hemos visto casos en que inclusive ha durado más de esos 8 meses. Ahora bien, existen dos excepciones en el régimen de control de integraciones colombiano que son relevantes para efectos de la discusión que vamos a tener hoy. La primera
que está prevista en la ley. Es una excepción que se llama la excepción de eficiencia, según la cual la autoridad puede aprobar integraciones que, a pesar de generar problemas en materia de competencia, pues pueden generar beneficios para los consumidores que excedan el impacto negativo de la transacción en el mercado. Adicionalmente, según dice la ley, se requiere que esos beneficios para los consumidores no pudieran ser obtenidos por otros medios. Y la segunda es un desarrollo que, al igual que se ha dado en distintas jurisdicciones, se trata de nuevo, muy relevante para nuestra conversación del día de hoy, es la excepción de empresa en crisis. La excepción de empresa en crisis lo que dice es que inclusive si una integración pudiera, o si la compra de una empresa que está próxima a salir del mercado, pudiera generar una indebida restricción de la competencia, si se dan ciertos requisitos a los cuales no me voy a referir porque esto es parte de lo que vamos a discutir más adelante con María Claudia y con Pablo, pues la autoridad de la competencia debería aprobar esa integración, de nuevo, a pesar de que genere una indebida restricción de la competencia o que en principio genere una indebida restricción de la competencia. Ahora, ¿qué pasa con esas dos excepciones? Lo que sucede es que realmente en la práctica lo que hemos visto es que son muy difíciles de cumplir. Requieren unos elementos bastante estrictos, no solo bastante estrictos desde el punto de vista sustancial en cuanto a los elementos que se deben cumplir y que se deben observar para que se pueda argumentar las excepciones en uno y otro caso, sino adicionalmente desde el punto de vista probatorio, también pues son sumamente complicados. En consecuencia, la verdad es que en la práctica, tanto la una como las otras excepciones pues han sido poco usadas y se han dado pocos casos en que se hayan aprobado. Ahora, la otra complicación es que cualquiera de esas dos excepciones, pues por definición implica un análisis económico profundo sobre todos esos elementos y todas esas consecuencias que se tienen que dar. En consecuencia, no son procedimientos que uno pensaría que puedan darse con la celeridad que requeriría una empresa que está a punto de fallar como consecuencia de la crisis que estamos viviendo actualmente. Y digamos que ese es un poco el contexto de la discusión. Y lo que vamos a discutir es si vemos que las medidas, que las herramientas que existen en el régimen actual de concentraciones son, de nuevo, adecuadas, idóneas, o si se pueden mejorar, o cuáles son los retos que enfrentamos desde la perspectiva del control de integraciones para amortiguar la crisis y para la recuperación económica de la compañía. Y hay otro elemento para tener en cuenta, y es que actualmente están suspendidos los procesos de control de integraciones en la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, este es un elemento pues, que agrega una complejidad adicional, particularmente, de nuevo, teniendo en cuenta la celeridad y el dinamismo que se requiere en estas crisis pues para la recuperación económica y para el salvamento de las empresas. Con ese contexto paso entonces a darle la palabra a los panelistas y empezaríamos por María Claudia, y para que María Claudia nos cuentes y nos hables sobre lo que estaba yo diciendo hace un segundo, sobre el cierre administrativo, sobre la suspensión de los procesos de control de integraciones en la superintendencia, y digamos que el impacto que se ve y que se prevé que se pueda dar como consecuencia de ese cierre frente a los procesos de control de concentraciones. María Claudia. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego y Pablo, por compartir conmigo este panel, a la asociación, por organizar todo este número de webinars que estamos teniendo los jueves y los martes y jueves. Qué bueno toda la gente que se conectó y que nos está acompañando. Muchas gracias. Y bueno, como decía entonces Diego, ¿cuál es la situación actual que tenemos en la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Qué decisiones ha tomado la superintendencia en cuanto al régimen de integraciones empresariales? Tenemos una resolución que básicamente es muy similar a las de otras entidades, en la que, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia
y de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, se vio en la necesidad de suspender los términos de todas las actuaciones administrativas. Entonces dice, la motivación de la resolución dice, precisamente por estas medidas que ha tomado el gobierno para proteger a la población, no solo a sus funcionarios, sino también a todas las familias de esos funcionarios que trabajan en la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta las dificultades con las que se cuenta para trabajar desde la casa, porque claramente la superintendencia, los funcionarios trabajan con medios digitales, pero también tienen expedientes físicos, por ende se tendrían que movilizar a la superintendencia para hacer su labor en debida forma. Todo esto hace que tengamos que suspender los términos. A renglón seguido, dice la superintendencia, seguirán, no se suspenderán los términos para las actuaciones administrativas que se puedan llevar a cabo de manera virtual, o sea, online, que uno pueda tener la interacción con la superintendencia de manera virtual. Entonces uno ahí dice, bueno, entonces en el tema de integraciones empresariales uno podría decir que seguiría abierto, porque la superintendencia desde hace años ha tratado de incentivar que las integraciones se radiquen en línea y tienen un link especial que dice integraciones en línea y siempre lo motivan a uno a radicar en línea y no físicamente. Claramente esto ha sido todo un proceso que la superintendencia lleva implementando hace años, que no ha sido fácil, pues porque uno está acostumbrado a los papeles y demás y es más fácil radicar físicamente, pero uno dice, bueno, la superintendencia ya estaba planeando esto. Entonces, en ese orden de ideas, las integraciones empresariales no se suspenden. Pero a renglón seguido tenemos un parágrafo que dice, en cuanto a las integraciones empresariales, la superintendencia solamente va a estudiar las integraciones empresariales que se hayan radicado y que esté la información completa ya radicada en la superintendencia. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que la superintendencia decidió suspender el estudio de las integraciones que ya se habían radicado, ¿sí? Y asimismo suspender cualquier tipo de intención que tuvieran empresas de informar su integración empresarial. Entonces uno dice, bueno, si la superintendencia decidió no usar el mecanismo que tenía de integraciones en línea y cree que todavía es difícil que los funcionarios de la superintendencia puedan llevar a cabo en debida forma su función de estudio de las integraciones, estoy absolutamente segura que prontamente la superintendencia nos va a sorprender con una decisión, porque en este tiempo debe haber tomado las medidas precisamente para que los funcionarios puedan hacer ese estudio desde la casa. Digamos que de la motivación de la resolución uno ve que es un tema de las herramientas que se tienen y pues han tenido ya un mes y piquito para empezar a implementar esas medidas. Además, teniendo en cuenta que la superintendencia, digamos, ha sido pionera en el tema de home office, entonces, pues uno dice, no le puede tomar tanto tiempo. Estoy segura que la superintendencia dentro de pronto nos va a sorprender con alguna decisión para volver a abrir el tema específico de integraciones empresariales. Entonces, ¿qué efectos trae esta decisión? Hay tres tiempos que se afectan con esto. Por un lado, están las concentraciones empresariales o transacciones que se venían negociando desde antes de esta pandemia, ¿sí? Que claramente respondían a un momento de la economía, que era una economía que estaba creciendo, Colombia y el mundo estaba creciendo, de intenciones de inversiones, no solamente entre compañías colombianas, sino también extranjeras con algún tipo de presencia en Colombia que querían hacer inversión en Colombia. Es decir, respondían a temas económicos que, en vista de la suspensión de los términos de la superintendencia, se pudieron ver afectadas de manera irreversible. Es decir, como sabemos, todo el tema de las integraciones y todas las negociaciones entre compañías para la compra y venta de activos, o pues independientemente del tipo de negocio jurídico que se llegue a ese acuerdo, son dinámicas. Es decir, una empresa ofrece por otra empresa un precio en ese momento, porque en ese momento fue que hizo el estudio de cuánto valía, en ese momento vio qué riesgos tenía esa empresa, qué riesgos no tenía, y a medida que pasa el tiempo, pues claramente la empresa cambia, el valor cambia, y todos estos negocios se pueden
caer, ¿sí? Por un lado está digamos, el tema más inminente, que son las integraciones que se radicaron y que no pudieron seguir en su estudio normal, ¿sí? Que estos ya son integraciones que prácticamente estaban cerradas, firmadas y que solamente necesitan el visto bueno de la superintendencia, si es que así lo considera después del estudio. Y las segundas más afectadas son las que tenían la intención de radicar en los próximos días antes de la pandemia en Colombia, digamos que antes de la cuarentena. Bueno, en segunda medida se afectan con la suspensión de términos las integraciones empresariales que se pretendan llevar a cabo en este tiempo de cuarentena, porque sabemos que la suspensión de términos la amarraron al tema de la cuarentena. Entonces, tenemos empresas. En este momento estamos frente a una crisis económica, pero una crisis económica distinta a las que ya hemos vivido. Normalmente cuando viene una crisis o una recesión económica, uno empieza a ver cómo se van moviendo las variables económicas y uno dice, ay, sí, puede que se venga una recesión, miren lo que pasó acá, miren lo que está pasando entre estos países, se puede afectar este sector, este otro, pero esto fue algo que nos sorprendió a todos. O sea, de un momento a otro, todo en el mundo y en Colombia estaba cerrado. No había movimientos, ¿sí? Ahora, esto puede afectar a unas empresas de manera positiva, como hemos visto, a las que todavía han podido salir y ofrecer sus productos en el mercado, que claramente se han visto más bien proclives a mirar cómo hacen para satisfacer la demanda, porque la demanda está supremamente alta, ¿sí? Y las otras que pues están definitivamente cerradas, que son empresas que no están teniendo ingresos, y eso está ligado a todo el tema de empleo que veíamos. Ahora, en este término, ¿qué ha hecho el gobierno nacional? Lo que ha tratado de hacer es proteger por un lado a las personas, ¿sí? Y por el otro, mirar a ver qué medidas puede tomar para que no muera la economía colombiana, ¿sí? Entre esas medidas, como dijo Diego, está el tema del nuevo régimen de insolvencia, que en realidad no es una reforma integral del régimen de insolvencia, sino que da unas herramientas específicas para tratar de ayudar a estas unidades productivas, ¿sí? A que no mueran, y porque si se afecta a las empresas de esa manera, pues se afecta también el empleo, como dice la parte emotiva del decreto, y digamos que hay menos bienestar, ¿sí? Y al haber menos bienestar, menos empleo, menos ingresos, hay menos consumo. Entonces, no se mueve la economía. Entonces, para ayudar a este tema, pues está tomando medidas para que no muera la economía y por el otro lado, pues se pueda proteger a las personas. Sabemos que esto va a ser una apertura gradual, ya nos dijeron, entonces no sabemos en qué momento vayamos allá a ver la actividad económica reactiva completamente. Y también en este punto es importante tener en cuenta que es que toda esta crisis actual, digamos que las medidas que se han tomado están relacionadas también a la investigación que se ha hecho de la enfermedad, ¿sí? Porque como era una enfermedad que no se conocía, entonces la única medida que ahorita tenemos es el aislamiento. Si fuera una enfermedad ya conocida, pues tendríamos vacunas, etcétera, y se podría atacar de una forma diferente. Pero en este momento es claro que afecta a la economía, y eso es lo que todos los gobiernos del mundo han tenido que entrar a evaluar, a ver cómo hacen, proteger a los ciudadanos y mirar a ver qué medidas toman para la protección de la economía. Entonces, no quiero entrar en detalle en el nuevo régimen de insolvencia, porque eso lo vamos a tratar más adelante, pero sí es importante que se tenga en cuenta que estas medidas se tomaron específicamente para los efectos que pueda traer la crisis económica en las empresas. Es decir, solamente va a regir por 2 años, ¿sí? Después de que se acabe esta época, y solamente para empresas que han sido afectadas por el COVID, ¿sí? Bueno, y dentro de esas decisiones, es claro que la intención que tenía el gobierno era que estas unidades productivas no se acabaran, que no afectara el empleo, y entregó mecanismos o herramientas muy importantes para que se puedan salvar esas empresas, entre las cuales está la capitalización de
pasivos por parte de acreedores, que en ese momento claramente podría haber una integración empresarial de tipo vertical. Y también está el tema del salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Entonces, frente a este punto específico, dice el nuevo régimen de insolvencia que se tienen que cumplir dos requisitos para que se tome una oferta de alguien, de algún acreedor que quiera ayudar a la empresa a salir adelante, y es que son dos requisitos: que el patrimonio de la empresa sea negativo, es el único, o sea, es decir, esto es matemáticas, ¿sí? Y que el interesado en comprar la empresa haya hecho el depósito de lo que haya ofertado por la empresa, el depósito judicial. Esos son los únicos requisitos. Entonces uno ahí dice, bueno, entonces ninguna empresa competidora o participante en la misma cadena de producción puede comprar la empresa. ¿Está sujeta o no está sujeta a haber solicitado ya la superintendencia la información o la autorización, si es el caso, o haber notificado la transacción o la intención de ofertar por esta empresa? Pues uno dice, bueno, en este momento pues no podría, ¿sí? Y lo que sabemos es que ayer la Superintendencia de Sociedades ya inició y aceptó el primer caso de que aplicaba este nuevo régimen de insolvencia. Y además uno dice, bueno, y a este nuevo régimen de insolvencia, el proceso en total puede durar máximo 3 meses. Entonces uno dice, ¿será que en ese tiempo sí pueden obtener el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio en caso de que reabran las integraciones empresariales? Entonces son cosas que nos tenemos que preguntar y mirar a ver qué medidas puede tomar tanto la Superintendencia de Industria y Comercio para ir en el mismo camino a que están trabajando todas las entidades, la Superintendencia de Sociedades y el Gobierno Nacional, protegiendo claramente la competencia, pero también protegiendo la economía. Y ahí es muy importante el punto que tocaba Diego en cuanto al tema del empleo. Normalmente el empleo no es un tema que la superintendencia tenga en cuenta para sus decisiones o que le hagan el análisis, pero en este momento, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué análisis debe empezar a hacer la superintendencia frente a estas integraciones o posibles integraciones empresariales? Bueno, entonces, como les digo, están estas integraciones en la época de cuarentena. Y por último, se van a venir todas las integraciones que, producto mismo de la crisis, se mueve la economía se va a mover y va a volver a estabilizarse, y eso toma un tiempo, y mientras que sucede eso, va a haber intenciones de empresas de comprar otras empresas. Entonces ya esperamos tener un escenario en el que ya vamos a poder salir, ya todo el mundo va a estar fuera del confinamiento, ya los funcionarios públicos van a poder trabajar en las entidades, y se espera pues que en ese momento ya esté abierta la superintendencia para el estudio de concentraciones. Y el reto de la superintendencia es mirar a ver cómo se empieza a acomodar la economía en esos casos y qué herramientas y variables debe tener en cuenta, teniendo en cuenta que muchas empresas fueron afectadas por la crisis y que se está tratando de salir de esa crisis. Eso sería como los 3 escenarios en los que yo veo que puede haber un efecto de estas decisiones tomadas por la superintendencia, y pues que existen grandes retos para que la superintendencia vuelva y abra el grupo de integraciones empresariales y podamos estudiar todas estas concentraciones que se están dando en el mercado, que se pensaban dar o se darán en el futuro. Gracias, gracias María Claudia. A ver, Pablo, decíamos, y hablaba también María Claudia, hablábamos de las excepciones de la empresa en crisis y la excepción de eficiencia. Y pues efectivamente, si bien en principio estas son unas herramientas que podrían ser útiles en una situación como la que estamos viviendo, pues de nuevo, en la práctica, los elementos que se requiere para poder argumentar estas excepciones y los elementos que se requiere para probar de manera exitosa las excepciones, pues son bastante altos, y la verdad es que hemos visto pocos casos
en las que se han utilizado. Entonces, por qué no, Pablo, usted profundiza en estos elementos y le cuenta aquí a la gente cuáles son esas dificultades, cuáles son los retos, y qué podríamos hacer para solucionar la situación? Bueno, no, muchas gracias, Diego y María Claudia, por, digamos, participar en este panel, y a la ACS por la organización. Digamos que María Claudia planteó los dos puntos de una forma bien profunda, y pues quisiera ya entrar como los temas un poquito más delicados. Y a mí me gusta distinguir, entonces distingamos los asuntos de procedimiento de los asuntos sustanciales, aun cuando hay unos elementos bien comunes que son, que acaba de mencionar María Claudia, sobre todo en las reglas de procedimiento de insolvencia y su forma de interacción con las reglas de procedimiento de integraciones, que lo dejaremos para más adelante, pero quedémonos en los asuntos sustanciales. Al final, una crisis sanitaria y una crisis económica acelera, en términos muy coloquiales, la destrucción del valor de muchas empresas que ya eran débiles. Este es un principio que es bien complejo, porque aun cuando varios autores del derecho a la competencia han puesto sobre la mesa que incluso puede ser buenas estas crisis porque se mantienen las empresas que tienen la capacidad de responder y entregarle mayores beneficios a los consumidores. En países como los nuestros, donde las empresas están, donde digamos hay unos niveles de concentración más altos, pues los efectos de una crisis como esta son aún más profundos en, digamos, la retícula empresarial colombiana. ¿Por qué? Porque la creación de capital, los flujos de caja y la manera como hacemos negocios, pues depende mucho del corto plazo. Esto, pues en vista de que también hay muchas empresas pyme que no son, y hay muchas economías, muchas, digamos, relaciones informales que no son las propias de los países de desarrollo. Entonces, esos autores internacionales han dicho, las autoridades de competencia no tienen que hacer nada, seguir sus propios estándares, y hay que más o menos dejar a los débiles morir en sus circunstancias propias de una economía de mercado. Pero pues economías emergentes como la nuestra, economías en desarrollo, donde el derecho a la competencia puede tener un rol que va un poco más allá, o puede cambiar, que es mi perspectiva, cuál es el fin del derecho a la competencia, podrían tomar, digamos, diferentes perspectivas y ajustar, por lo menos temporalmente, algunos de esos criterios. Y dos criterios bien importantes que ya están en la legislación son la excepción de eficiencia y la empresa en crisis. Diego explicó muy bien la excepción de eficiencia, entonces solo lo voy a hacer muy brevemente. Al final, la excepción de eficiencia dice, sí, de la fusión de dos empresas, de la concentración empresarial, surge una nueva empresa que transforma sus procesos o sus productos de tal manera que le dé mejores ventajas a los consumidores en términos de bienestar, debería, a pesar de, digamos, de la disminución de la intensidad de competencia, autorizarse ese tipo de integración. Dicho eso, pues diría uno que en muchos casos no vamos a encontrar, siguiendo ese mismo principio, ninguna fusión que llegue a una excepción de eficiencia, porque lo que estamos escogiendo activos que se están destruyendo para absorberlos en el mercado y continuar produciendo. Eso no necesariamente genera ese tipo de eficiencias que están ahí definidas en la excepción de eficiencia de nuestra legislación. Genera otro tipo de eficiencias, eficiencias en la producción que probablemente pueden mantener unidades de producción vivas, que pueden mantener ciertos empleos, que es otra discusión, pero entonces, desde el punto de vista sustancial, la excepción de eficiencia se convierte en una talanquera, tal como está redactada hoy, para ser un mecanismo útil para poder sobrepasar el control de concentraciones cuando existen fusiones en las que, o concentraciones en las que los integrantes pues, pueden llegar a niveles de concentración que afecten en los criterios y estándares de la superintendencia el mercado. Ahora pasemos a la excepción de empresa en crisis, que es una excepción, en mi opinión, más doctrinal que legal. Sin embargo, examinando el artículo 3 de la ley 1340 y, digamos, haciendo una correlación actual con
el régimen de insolvencia y con sobre todo el decreto 560 que estableció unas nuevas reglas de insolvencia, pues uno podría empezar a pensar que la empresa en crisis termina siendo una excepción no solo doctrinal, sino también legal. ¿Por qué? Porque para preservar unidades económicas productivas que generen mayor crecimiento en el corto plazo, pues no es posible considerar que una empresa en la que ha entrado, digamos, una situación en la que, como explicaba María Claudia, su patrimonio se volvió negativo, es decir, sus pasivos y sus activos, o sus pasivos son mayores que sus activos, pues ese tipo, digamos, de fusión o de concentración o de integración empresarial termina siendo mejor para la economía porque la misma preserva unos activos que de cualquier manera saldrían. El principio de la empresa en crisis o de la firma fallida termina tratando de privilegiar la existencia del activo para producir frente a los indicadores propios del derecho a la competencia y la concentración, basado en un principio muy simple. Si esta unidad productiva sale y esas cantidades de producción dejan de existir, de cualquier manera la economía se concentra. Se atiende una empresa a una excepción de empresa en crisis cuando las dos empresas se concentran y a pesar de que el nivel de concentración aumenta, se prefiere que siga existiendo la posibilidad del consumidor de acceder a ese tipo de bienes y productos que producía la empresa que está en crisis, a que no acceda. Entonces, ¿y cómo está nuestra doctrina actual, la doctrina actual de la superintendencia frente a la empresa en crisis? Pues, en mi opinión, no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque los criterios que utiliza la superintendencia parten de un elemento que es difícil de entender. Uno de los primeros es, o es difícil de entender en pandemia, para ponerlo como con más, de forma más estricta. Desde luego, la superintendencia tiene que partir de la sospecha de que la fusión no va a generar en principio, una eficiencia para el consumidor. Pero eso es un principio de análisis típico del análisis ex ante. Pero el análisis ex ante también debe tratar de identificar cuál es la falla del mercado a resolver. Y hoy, pues la superintendencia, casi que con fundamento en varias resoluciones, como por ejemplo la 9622 del 2015, si no estoy mal, digamos, definió como empresa en crisis o los criterios para determinar la empresa en crisis es que el primero, y es el más complejo, es que la empresa esté condenada a desaparecer o abandonar el mercado en un futuro próximo. Y ese elemento es bien interesante porque no todas las empresas condenadas a abandonar el mercado en un futuro próximo, o más bien no todas las empresas que no están condenadas a abandonar el mercado en un futuro próximo, podrían dejar de entregar eficiencias al mercado. Hay empresas que pueden estar en este momento de debilidad, que no las condenen a salir del mercado, pero que de tener una fusión se mantendría todas sus unidades productivas andando. El segundo elemento es que no existe una alternativa menos anticompetitiva. Y eso parte también del hecho de que todo acuerdo o integración entre competidores puede volverse anticompetitivo. Y por último está el elemento asociado a que el efecto positivo de la integración debería ser equivalente o comparable con la salida de los bienes del mercado en crisis. Y yo creo que ese es el criterio que debería ser el que debería primar hoy en la superintendencia. Hay una unidad productiva que tiene la capacidad de producción vigente, que frente a una unidad productiva que va a que la va a adquirir en el mercado, combinados van a tener o van a generar más producción, e incluso pueden generar eficiencias en la producción y producir aún más. Ese tipo de criterio, el criterio en el que se privilegia el crecimiento económico, el crecimiento de la unidad productiva y no el crecimiento, digamos, de indicadores positivos de competencia como la disminución en la concentración empresarial o la disminución de los criterios de dominancia, deberían primar. Entonces, diría yo que, volviendo al punto, si distinguimos entre lo procesal y sustancial, en lo sustancial, nuestro sistema hoy desafortunadamente no está en la mejor posición, porque las dos tipos de excepciones que tenemos, muy difícilmente, al alinearse con las reglas de insolvencia, van a prosperar, lo cual va a generar, sin duda, apenas la superintendencia abre, múltiples tipos de trámites en los que llegamos a la conclusión de que se hizo una integración sin informar o se informó, pero no fue exitoso el proceso de reorganización empresarial en la que un acreedor pudo haber adquirido ese tipo de activos. Entonces diría yo que en efecto estamos en un momento complejo, pero
como lo discutiremos ahora, que en mi opinión creo que hay buenas oportunidades de parte de la superintendencia para alinear algunos de sus criterios para con eso mejorar el sistema y hacerlo más, un sistema más amable o amigable en tiempos de crisis. Entonces, diría yo eso, Diego. Diego, no sé si le parece si lanzamos una de las primeras encuestas que hemos planeado conforme a sus preguntas. Buenísimo. Bueno, entonces, pues esto no es normal en estos paneles, pero vamos a iniciar una votación. Incluso los panelistas pueden votar entre el público. Vamos a ver cómo les parece este tipo de votación. Al final lo que queremos es que ustedes nos den unas respuestas sobre cómo ven este tipo de discusiones que estamos teniendo. Pues si quieren podemos seguir hablando o seguir avanzando mientras las personas votan y van votando. Muy bien. Hablemos entonces y de golpe dejamos para más adelante algunas de esas herramientas específicas del tema de estas herramientas temporales que introdujo el trámite de insolvencia y hablemos sobre qué medidas se podría tomar o debería tomar o se deberían tomar para hacer que estas excepciones que son, cierro acá que esto me quedó, para que estas excepciones efectivamente puedan ser utilizadas y ayudar en la situación en que estamos viviendo. Y entonces esta pregunta es para los dos, y de nuevo aquí estamos como hablando de distintos temas. A ver, ese tercer elemento de la doctrina de la empresa en crisis habla que el daño a la competencia generado por la operación debe ser menor que el que provocaría la salida, que el daño a la competencia que provocaría la salida de los activos del mercado. Entonces es como un criterio relacionado en términos de competencia, específicamente de competencia. Y si se va uno a ver el decreto, habla muchísimo del empleo y de la generación del empleo, ¿cierto? Y dice, como les leía yo hace un minuto, que la generación de mantener el empleo como forma de atenuar la crisis, los efectos de la crisis, es decir, ve el mantener el empleo como un propósito fundamental. Entonces la pregunta es, y de nuevo, estaba en una de esas preguntas que va a responder la audiencia, si se deberían flexibilizar los criterios de la empresa en crisis, y uno es si se deberían tener en cuenta en ese tercero más el empleo que los efectos en la competencia general. Y tal vez usted, Pablo, ya dio o dejó ver un poco su respuesta, porque no sé, María Claudia, si empezamos contigo, a ver, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, como decía Pablo, lo cierto es que ahorita tenemos un desarrollo doctrinal que ha llevado a cabo la superintendencia en algunas resoluciones sobre la empresa en crisis y ha establecido estos tres requisitos que se deben dar para que se entienda que la empresa en crisis puede ser adquirida por un competidor y pues que no se va a objetar, digamos, que no hay razón para objetar la concentración empresarial. Ahora, ¿qué puede hacer la superintendencia? En este momento es un momento especial, definitivamente. Esto es un momento en que todas las autoridades y el gobierno nacional, como yo decía antes, está encaminado es a proteger la economía. Digamos que en principio esa no es la función de la superintendencia de Industria y Comercio. La superintendencia de Industria y Comercio tiene unos objetivos puntuales y no tiene por qué proteger la economía como tal. Ahora, teniendo en cuenta la situación actual, se deben tomar medidas para esta situación y pueden ser transitorias, es decir, y seguramente de pronto con el tiempo la superintendencia se va a dar cuenta que es bueno tomar de estas medidas que tome, implementará unas de manera permanente, no sé, pero tener guías de cuál va a ser la política que va a seguir la superintendencia para el análisis de estas integraciones empresariales que sean efecto
de esta crisis pandémica, por llamarla así. Entonces, eso sería una buena forma de empezar a mirar este cambio doctrinal que tiene la superintendencia y ver si en esta época es mejor decirle a la gente, mire, estos son los criterios que yo voy a tener en cuenta. Tal, que sean pues claros, y ya las personas decidirán si se someten a ese tipo de análisis o le sugieren a la superintendencia ese tipo de análisis para convencerlos de que tengan en cuenta la excepción de empresa en crisis. Y por otro lado, ya viendo el tema de empresas de insolvencia que están en estos procesos de insolvencia, pues mirar a ver cómo pueden alinear las políticas entre la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio para que precisamente ese nuevo mecanismo, esas nuevas herramientas que introdujo el gobierno para salvar unidades productivas puedan hacerse realidad. ¿Sí? Que trabajen de manera conjunta, pueden celebrar un acuerdo entre las entidades para el tratamiento especial de este tipo de integraciones, específicamente en lo que tiene que ver, como ya hablamos, del tema de capitalizaciones de deuda de las empresas y del salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Es decir, de pronto se puede llegar a un acuerdo en que si la Superintendencia de Sociedades ve que esa empresa realmente está en un estado de salvamento de una liquidación inminente, de acuerdo con sus parámetros, pues que no obstruya, digamos, ese fin que se pretende con esta norma por parte de la superintendencia, si es un competidor o una empresa de la misma cadena de producción, sino que de alguna forma haya una excepción frente a este tipo de decisiones, es decir, que vayan encaminadas y que se establezca de pronto un mecanismo rápido para el estudio de este tipo de integraciones en el nuevo régimen de insolvencia. Pues eso es lo que a mí se me ocurre en este momento, pero definitivamente necesitamos tener una aplicación excepcional a estos momentos excepcionales por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de las políticas y la doctrina que normalmente ha implementado, y pues claramente que entre todas las entidades se siga por el mismo camino. Es decir, no necesariamente en este caso la superintendencia tener y proteger solamente la competencia, sino también empezar a pensar en otras variables, como lo es el empleo. Porque a futuro la competencia también se puede proteger si hay empleo, ¿sí? Si las personas tienen con qué adquirir los productos, pues van a tener los empresarios opciones para participar en diferentes mercados que sean múltiples agentes y precisamente competir. Entonces creo que son puntos que debería tener en cuenta la superintendencia, pues para esto que se le viene ahora, que es el análisis de las concentraciones empresariales en tiempos de COVID. Muy bien. Pablo, ¿usted quiere agregar algo sobre ese tema o pasamos a una diferente? No, diría que está muy claro. No le agregaría nada más, creo. Si quiere, pasamos al siguiente punto porque estamos ya en el límite del tiempo. Sí, voy a tratar de hacer, bueno, vamos a tratar de hacer dos preguntas más, una muy rápida, creo yo, y la otra un poco no tan rápida. La primera es, a ver, María Clara mencionaba ahora una de las herramientas que están en el decreto de insolvencia, pero hay una tercera, o hay otra herramienta que se llama la descarga de pasivos. Y según me la explicaron a mí, lo que busca esta herramienta de la descarga de pasivos es que precisamente una empresa, un deudor que está en reorganización, los acreedores que tienen vocación de pago, que típicamente se entiende que son las primeras tres líneas, pueden decidir que se hagan esos pagos y que los demás, los que no tienen vocación de pago, los que están por fuera, donde estarían los acreedores de nivel 4 y nivel 5, donde típicamente estaría, por ejemplo, un proveedor de materias primas, ¿sí? Puedan resultar capitalizando su deuda y volviéndose casi que de manera automática accionistas de la compañía, y eventualmente ahí podría darse un evento en el que un deudor
que es un proveedor de materia prima, resulte teniendo el control perdón, un acreedor que es proveedor de materia prima, resulte teniendo control sobre el deudor. ¿Qué hacemos con eso? Porque ahí vamos a esperar a que se dé un procedimiento de control de integraciones. ¿Cómo aplicaría esa herramienta? No, definitivamente ahí hay no diría una inconmensurabilidad del procedimiento. Es decir, no puedo yo tener un procedimiento expedito de insolvencia en el que le entrego múltiples herramientas para salvar unidades productivas y salvar y mejorar, digamos, las relaciones con el empleo, y a su vez no hacer lo propio con el régimen de concentraciones empresariales, porque sobre todo siendo un elemento en el que es el acreedor que puede ser incluso un proveedor o alguien en la cadena de valor quien tiene esa potestad por parte del régimen. Entonces, definitivamente esa disparidad de estructuras, digamos, de procedimiento van a generar un problema que yo creo que se puede resolver simple, de manera muy sencilla. La superintendencia puede hacer varios elementos. Primero, cambiar los umbrales o generar una especie de umbral de notificación en el cual luego haga un control ex post más preciso de las notificaciones. ¿Qué quisiera decir esto? Entonces, uno diría, subo los umbrales para la notificación hasta, digamos, 150.000 salarios. Ahí están, en términos estrictos, muy pocas empresas del país suman más de 150.000 salarios. Y esos, o incluso puede ser más, 200.000. Digamos, la superintendencia puede hacer esos análisis como los hace cada vez que tiene un procedimiento para definirlo por resolución. Y luego, examinar de forma más precisa esas particulares notificaciones en un régimen ex post al que puede llegar no necesariamente con una sanción, porque nuestro régimen de procedimiento de competencia permite que la superintendencia no sancione, sino imponga unas instrucciones, y esas instrucciones pueden ser equivalentes a los condicionamientos que se hacen en un trámite de control de concentraciones. Entonces, podemos quedar con un sistema en el cual la superintendencia nos instruye a través de esa gran potestad que tiene para definir cómo va a ser el control de concentraciones para empresas que se hayan acogido particularmente al régimen de insolvencia o en el proceso de concursal hayan llegado a soluciones como esa. Entonces, yo diría que no es difícil pensar instrumentos que hagan convergentes los dos mecanismos. El punto es que la superintendencia tiene que, y las autoridades en general, porque en otras jurisdicciones está pasando lo mismo. La otra semana tenemos una discusión sobre el tema peruano, es muy parecido, las dificultades son exactamente las mismas. ¿Qué hacemos? ¿Prevalece la competencia? ¿Debemos salvar las insolventes? ¿O debemos seguir con el criterio de bienestar del consumidor, que es muy complejo? Los dos procedimientos pueden funcionar para que lleguemos a ese punto, más que intermedio, ese punto muy propio de una circunstancia excepcional con lo que estamos viviendo, y es que hay que tratar de hacer todo lo posible porque la economía rebote rápido, porque pues, el efecto de largo plazo en la pobreza es también bien complejo. Entonces, son dos puntos que son bien interesantes. Mi opinión, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio tienen todos los elementos para lograr hacer armónicos los dos procedimientos. Hoy no lo son. Entonces, y como lo decía María Claudia, se abre la estructura de la superintendencia para recibir integraciones y podemos tener un boom inesperado de transacciones que están ahí a la puerta del horno y otras que están surgiendo porque se necesita en el corto plazo. Entonces, para dejarlo corto, diría que lo más importante y quizá lo más obvio en este corto plazo es que haya armonía entre esos dos procedimientos. Voy a iniciar otra votación de las preguntas que usted nos ha hecho para ver qué nos dice los participantes. No, y de hecho usted se me adelantó a la última pregunta, que era esa sobre, digamos, qué mecanismos se podrían adoptar para hacer armónicos los procedimientos. Luego yo creo que con esto, digamos que, y teniendo en cuenta el cronograma que nos hemos propuesto, esta sería como la discusión inicial para poder dejar
espacio para que las personas que quieran participar y preguntar lo hagan, para que tengamos un tiempo prudente para debatir. Entonces, yo entiendo que las preguntas se envían por el chat. Si alguien pues quisiera levantar la mano y hacer la pregunta en vivo, pues puede entrar. No me demoro un segundo. Voy a compartir, como para información de todos, la primera votación, que puede ser pues bien útil para todos. Y así de pronto se animan la mayoría a hacer una pregunta. Hay una pregunta por chat de Hernán Paneso. Si quieren, Diego la lee o yo la leo, pues es muy, muy... Yo no la es estoy muy... viendo acá. Ok, a ver, pues entonces la voy a leer. Dice, Ahí está en Q&A. exacto, en Q&A sale es que este sistema es un poquito diferente, pero me parece que es un poquito más organizado. Entonces la pregunta, David Pozo también levantó la mano. Entonces vamos con la de Hernán Paneso. Dice, bajo un sistema especial de notificación con control ex post para empresas en crisis, ¿cómo podría evitarse que toda operación de concentración se presente bajo esta excepción? Que eso se denomina forum shopping. ¿Cuáles serían las causales de procedencia? No sé si alguno de ustedes tiene una respuesta. Si quieren, yo mismo la respondo, pero María Sigue. Claudia creo que lo había explicado. Pero bueno, pues si quieren, doy mi perspectiva. No habría un forum shopping en particular por un criterio o por un elemento, y es que la superintendencia igual tendría, si subimos el umbral, lo que estamos diciéndole al mercado es, estamos tomando una decisión de no me importa la concentración, me importa es otros elementos que es el crecimiento. Sin embargo, el umbral puede ser condicional y decir, si usted se presentó a una reorganización empresarial, le aplica un umbral diferente. Luego el forum shopping cambiaría, se evitaría ese problema y solamente aquellos a los cuales les procede el proceso de reorganización les podría proceder esos nuevos o diferentes umbrales, y con eso tendríamos un sistema bifurcado de notificación. Muy bien, yo ya encontré acá la forma de leer las preguntas. Entonces, María Clara, no sé si tú quieres agregar algo más o paso a la siguiente pregunta. Pues yo agregaría, digamos, en el tema de las empresas que están en el trámite de insolvencia, es decir, estas empresas tampoco las aceptan porque sí, en la superintendencia de sociedades a un trámite de estos, tienen que cumplir unos requisitos. Entonces también ahí habría como un control para que no se dé esta práctica. Muy bien. Voy a seguir con la siguiente pregunta de Emilio Santofimio, y es, en el evento en que la SIC acogiera las propuestas de flexibilización de requisitos o criterios de análisis en materia de integraciones empresariales, ¿podrían existir riesgos de operaciones que generen efectos negativos en el mercado que vayan más allá de la crisis, mediano y largo plazo? ¿Cómo podrían mitigarse esos efectos? No sé quién la quiere abordar de ustedes. Vale, Claudia, si quieres. Bueno. Desde mi punto de vista, lo que tenemos actualmente son los umbrales que realmente son bajos, o sea, muchas operaciones entran a ser estudiadas por la superintendencia sin que realmente tengan un efecto importante y negativo en la competencia. Los umbrales en el momento en que se suban no están diciendo no me importa lo que esté pasando en el mercado, sino que es simplemente un criterio que además la superintendencia tiene la facultad para flexibilizarlo, y pues claramente los nuevos thresholds serían pues revisados y estudiados por la superintendencia precisamente para este momento especial de crisis, de cómo debería concentrarse su fuerza laboral, cómo deberían sus funcionarios empezar a revisar las integraciones que se radiquen. Pero más que existan riesgos negativos, pues no lo veo así si se suben los umbrales. Perfecto.
Hay otra de Diana Castiblanco y creo que una de David. David Pozo quiere hacer la pregunta en vivo. No sé si le ponemos el audio a David. Si quiere y después hacemos la de Diana. Listo. David. Perfecto, muchísimas gracias. Me presento, soy David Pozo, desde acá, desde Ecuador, mandándoles un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por permitirme participar en este conversatorio. Es un tema muy interesante. Actualmente trabajo en la Autoridad de Competencia de Ecuador, justamente en el régimen de concentraciones. Justamente aprovecho que están ustedes comentando este tema de Felin Film. En Ecuador estamos igualmente instalando este procedimiento de aquí a futuro. Solo que tenía una inquietud que espero me la puedan ayudar para conversar o discutirlo, es, ¿no existe evidencia basada sobre cómo debemos enfrentar o cómo debe ser el análisis de concentraciones económicas en una situación no solo de una empresa en quiebra, sino un sector probablemente que se encuentre en quiebra? Por ponerles un ejemplo, el sector de transporte aéreo, no sé, algún tipo de sector donde se ve el sector de turismo. ¿Cómo creen ustedes que debería manejarse las herramientas económicas para evaluar un análisis prospectivo de qué puede pasar si se autoriza o se condiciona o se niega una transacción? Porque no es lo mismo analizar con información de cuotas de participación o análisis de barreras de entrada en una situación estable de la economía. Si la comparamos con una situación eventualmente de crisis, el análisis no puede ser comparable. No sé un poco si podríamos comentar su perspectiva respecto a este tema. Me interesaría mucho saberlo. No sé, Bueno, Pablo, si pues si usted la quiere quieren, abordar. sí, David, pues muchas gracias por acompañarnos en este foro y por atreverte a hacer la pregunta en vivo. No todo el mundo le gusta. Pero bueno, no, diría yo que en efecto ahí hay un riesgo, y es un riesgo que hay que hacer un balance de parte de la autoridad, y es que probablemente post autorización haya un efecto anticompetitivo derivado de la transacción. Pero eso es lo lindo, digamos, del régimen de competencia, y es que todas las autoridades de competencia tienen de múltiples herramientas e instrumentos para intervenir luego de que hay una concentración. El régimen de prácticas restrictivas de la competencia tiene múltiples instrumentos sancionatorios e instrucciones, por ejemplo, en el régimen colombiano, que permitiría identificar si una empresa que se concentró por fundamento de la crisis está desarrollando una práctica anticompetitiva. Y ese sería el sistema para mitigar cualquier efecto posterior de una concentración en la que se haya dado por derivado, digamos, de una excepción de empresa en crisis, y que luego de ello se haya llegado a una solución que sea menos óptima para, digamos, el mercado o para el incentivo a la competencia. Digamos que aquí hay un punto que a mí me parece importante del régimen colombiano, y es que desde el año, desde la ley 155 del año 1959 con sus decretos reglamentarios, particularmente el 1302 del 64, se estableció que de incumplirse o de no cumplirse, o de más bien definirse una práctica anticompetitiva por parte de una empresa a la que se le ha dado una autorización, la superintendencia puede dar la orden de reversión de la operación por el hecho de que se integró, se autorizó y además de eso cometió una práctica anticompetitiva. Eso está en nuestra legislación, es una norma que no se ha usado, pero se podría utilizar como un mecanismo disuasorio del uso o del forum shopping o del uso, digamos, de este sistema de control de concentraciones para, digamos, hacer pasar como una empresa en crisis una que no lo está. Entonces, desde luego hay instrumentos ex post para controlar ese elemento ex ante. Entonces diría yo que no es una talanquera para generar un sistema excepcional, en mi opinión. No sé si María Claudia o Diego tiene una opinión diferente. Sí, yo en términos generales estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo agregaría un elemento adicional que María Claudia también lo mencionaba, y es, digamos, una cosa es la aplicación de las excepciones de empresa en crisis y de los criterios y de los intereses que se quieran tener en cuenta en un momento de normalidad. Y otra cosa es en un momento en que hay una crisis como la que estamos sufriendo en este momento,
porque de nuevo, si uno solo va y mira los considerandos del decreto 560, pues se da cuenta que, digamos, en este momento hay unos intereses que de alguna manera pueden prevalecer más allá que la concentración del mercado, sobre todo habiendo herramientas como las que menciona Pablo, que están dispuestas en los regímenes, inclusive son las que se utilizan en los regímenes en donde no hay control ex ante de concentraciones empresariales y particularmente, digamos, en economías y mercados como propios, como los nuestros, y me refiero a los nuestros de nuestras latitudes, a diferencia de otros mercados, tal vez, y economías más maduras y más solventes. María Claudia, no sé si tú tengas una pregunta. Perdón, algo para agregar. No, estoy de acuerdo con las respuestas. Incluso leyendo las preguntas, hay otra de Carlos Perilla, que yo creo que con lo que ya mencionó Pablo ya está respondida. Sí, ahí pila de Carlos. Creo que Diana tenía una pregunta que es un poquito diferente, que no la hemos trabajado. Yo subí a Diana para que ella la haga en vivo, si le parece. Sí. Sí, creo que ya estoy, ¿verdad? Sí, ya estás. Mi pregunta es relacionada con si debemos considerar que la SIC, además de tener en cuenta los efectos en los mercados de bienes y servicios, también debería considerar los efectos potenciales en los mercados laborales, una posible concentración, generar un monopsonio para ciertos mercados laborales, si eso debería estar dentro del ámbito de evaluación de la SIC o solamente se le debería dejar a los reguladores del sector laboral. Interesante. Yo creo que hay un punto que es bien importante, y es que al final el empleo también es un mercado, ¿no? Y a veces se nos olvida. Pero no sé, Diego, yo creo que Diego tenía una interesante posición frente al punto. Sé que está de moderador, no de panelista. Entonces, no sé si quisieras... Sí, de nuevo, yo lo que pensaba sobre eso, y me parece que la generación de empleo es un aspecto fundamental en una situación de crisis como la que se está viviendo en este momento. De nuevo, una cosa es y son las reglas que deberían aplicar en el momento de normalidad, y otras cosas son las que se deberían tener en cuenta en el momento de crisis. A pesar de que, yo digo esto a pesar de que, digamos, como decía Pablo en una de sus intervenciones anteriores, muchísimos de los autores económicos y de competencia hablan de que las épocas de crisis y de recesión lo que hacen es que tienen un efecto como que limpian la economía al dejar que los menos eficientes salgan. Sin embargo, de nuevo, desde mi perspectiva, hay que tener en cuenta el mercado, la dimensión del mercado, la dimensión de la economía de nuestro país en particular, y esos son elementos que son muy significativos, particularmente en una situación como esta. No sé si María Claudia tiene otra pregunta. Incluso vamos a ver si puedo hacer una votación sobre esto. A ver qué opinan todos. Es una discusión bien difícil. ¿Empleo o competencia? Tengo Vamos a una ver qué... pregunta. ¿Los resultados de las encuestas ya los vieron los...? Claro. ¿Tú Ah, no los ves? sí, pero... Ah, sí. A ver Sí, si creo que les sale a todos. Ah, Y es bueno. súper Pero interesante ver cómo podríamos irlos van. leyendo, ¿no? Claro, ahorita al final los compartimos y los leemos, Eso, pues porque al buenísimo. final esto es una construcción colectiva, más que una charla. Pues limitamos el número de panelistas, más no las opiniones. Si hay alguien que quiera hacer otra pregunta en vivo o en el chat hay varias, Ángela Bejarano hace una pregunta bien interesante, y es, ¿hay ejemplos de condicionamientos que se podrían implementar para contrarrestar la afectación al consumidor al ver disminuida la oferta en este escenario? Asumo que es en el escenario de empresa en crisis, entonces no sé si... Implementarse para control. Condicionamiento. ¿Alguno no tiene alguna opinión? No sé quién de ustedes la quiera abordar.
Pues yo podría, a ver, pues, creo que sí. Al final, digamos, lo interesante que ha hecho la superintendencia es construir también una gran teoría muy general sobre condiciones de comportamiento aceptables en integraciones empresariales. Y el menú es muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, creo que lo que no tendría mucho sentido sería una condición estructural, pero sí tendría mucho sentido una condición de comportamiento. Pero de nuevo, eso tiene que tener algún tipo de coherencia con el régimen de insolvencia. Sí, Exacto. Yo hay, adicionaría lo siguiente, y es que la superintendencia cuando establece condicionamientos de comportamiento, hemos visto que ha sido muy creativa teniendo en cuenta el mercado que se está estudiando, qué condicionamientos implementar. Entonces estoy segura que la superintendencia, haciendo el análisis que tenga que hacer de estas concentraciones de empresas en crisis, claramente se le van a ocurrir, es decir, pero eso no puede ser un condicionamiento general para todas las concentraciones empresariales. Claramente se tiene que mirar el mercado, las empresas que participan, cómo se podría afectar el consumidor y pues de acuerdo con esas variables que tenga y estudie, pues puede tomar las decisiones. hay un ejemplo, hay un caso, y es uno de los pocos casos que se han aprobado con base en la excepción de empresa en crisis aquí en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio. Es un caso del año 2006, si no estoy mal, es el relacionado con la compra de una cementera pequeña que estaba en crisis por parte de uno de los grandes agentes del mercado. Y pues esto, obviamente, la decisión pública existe, es la compra de Andino por parte de Argos, en la que se estableció un condicionamiento, y no sé si Gabriel Ibarra está por ahí, que seguramente nos puede contar en más detalle, un condicionamiento relacionado con el precio al que se podía vender el cemento en el territorio en particular en el que la operación generaba una concentración de mercado importante, que era el de la costa atlántica. Y el condicionamiento que se impuso en ese caso, de nuevo, relacionado con el precio, pues fue, digamos que curioso en su caso, era mantener el precio por debajo de los precios que se vendían en otros, o al mismo nivel de los precios que se vendían en otros territorios del país. No, buenísimo. Creo que hay otra pregunta, Diego. Sí, es la de Paula de la Calle, me parece a mí, o me estoy saltando una. Sí, Paula de la Calle. Así Sí, es. esa es la última. No podría presentarse que la revisión de una operación podría ser aún más devastador para la economía y el mercado que los mismos efectos anticompetitivos por la conducta ya desplegada en el mercado. No sé quién de ustedes lo quiera abordar. Sí, pues creo que se refiere a mi intervención. Sí. Lo que diría es que, desde luego, una reversión de una operación de integración es muy compleja, porque ya los huevos se revolvieron y desrevolver los huevos siempre tiene más problemas. Sin embargo, si lo que queremos tener es también un mecanismo disuasorio ex post de integraciones que no, de empresas que no están en crisis, pues tiene que haber un sistema, digamos, lo suficientemente doloroso para internalizar el daño que se le puede generar al mercado. Entonces diría que sí, en efecto, puede tener un efecto devastador para las partes, pero no necesariamente para la economía, porque ese tipo de instrumentos sancionatorios pueden internalizar adecuadamente los costos de de las empresas que se integran y, a su vez, disminuir, digamos, el tipo o el número de integraciones que tratarían, digamos, de alguna manera de usar un sistema que para el que no fue diseñado este sistema ex post. Entonces, diría que no tiene mayor de impacto, pero pues desde luego siempre puede haber algunos ejemplos de error. Creo que son errores que, en mi opinión, en este momento estamos en circunstancias excepcionales, deberían medirse y tenerse en cuenta para poder reactivar la economía en el corto plazo.
Entonces, Diego, yo creo que estamos como llegando al final para que, Sí. no sé si compartimos los resultados. Si quiere empezamos de atrás para adelante y usted nos cuenta. A ver, voy a ver los que me están saliendo aquí sobre, ¿cree usted que debe privilegiarse el empleo frente a la competencia? Pues la mayoría de las respuestas están de acuerdo en que debe privilegiarse el empleo sobre la competencia, por supuesto en casos como los que estamos viviendo en estos momentos de la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Cierro o usted me pasa el resto? Muy bien, si quiere, entonces yo voy abriéndolas todas. El siguiente es sobre la autoridad de competencia. Entonces, vamos los resultados. ¿Debe la autoridad de competencia propender por el crecimiento económico o por el bienestar del consumidor? Y es una respuesta que parece consistente con la anterior. Habla del crecimiento económico por encima del bienestar del consumidor, 61 contra 33%. Es importante Sí. ese porcentaje. Veo que Andrés Pérez, parte de la autoridad de competencia, quisiera dar una opinión. Andrés, le inicio su audio, si así es, o de pronto. A ver. No, no le inicia el audio. Creo que le toca al propio Andrés iniciarlo. No, se le bloqueó. Andrés. Andrés, ¿nos escucha? Ahora sí. Hola, ¿Qué hubo, sí, Andrés? Listo, súper. Entonces ¿Qué ya hubo, lo Andrés? escuchamos en vivo. ¿cómo van? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, Bien. usted es parte de la autoridad. Quizá sería buenísimo esa última pregunta de si se debe privilegiar el empleo o la competencia. Es bien interesante por parte de las autoridades de competencia. Bueno, pues primero yo no estoy autorizado para hablar en nombre de la superintendencia, como todos se imaginan, pero muy personalmente yo creo que la pregunta podría mejor reformularse y no sería como el empleo en casos de una crisis sanitaria como la actual, una crisis económica, porque muchas veces hemos visto que una fusión siempre va a implicar que cuando dos empresas se fusionan, al final va a haber despidos masivos seguramente y en ese caso uno no puede decir no, uno debe privilegiar el empleo y no autorizar la fusión. Pero si la pregunta es si en el ámbito de esta crisis mundial y económica debería privilegiarse el empleo en aras de que la economía y la economía en general no sufra un debacle como el hacia donde va, ahí sí ya debería de pensarse más y de pronto sí privilegiar el empleo, es lo que yo creo personalmente. Gracias, Andrés. Listo. Aló. Aló, sí. No sé si está hablando alguien más o... Aló. Ya era como el fondo de María Clara, ¿tú querías decir algo respecto a la anterior pregunta? Sí, ya no me acuerdo. Ah, sí, lo de Pues, la reversión de las operaciones, ¿cierto? ¿Era eso? sí, esa es una. Y Santiago Ferón da una respuesta a lo que dice Andrés, que no sé si él quisiera responderla en vivo, sería fantástico porque tiene una respuesta muy interesante Ujú. que pues leerla sería muy poco. Entonces, Santiago, si nos levanta la mano, lo pongo en vivo. O más bien, voy a... Ya, A él se la mano. listo. Ascendido a panelista. Ahora no lo veo. Listo. Santiago, puedes hablar. Sí, buenas tardes, buenas noches desde Paraguay. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches, Muy bienvenido. bien. Perfectamente. Bueno, un placer realmente poder acceder a este foro. Lo que yo le comentaba a Pablo es que me parece que plantearnos estos cuestionamientos podría dar lugar a caer en falsos dilemas de protección de empleo o protección de la competencia, cuando creo desde mi punto de vista que cada bien jurídico tiene su ámbito de protección adecuado. Me parece que relajar excesivamente
los umbrales de protección en materia de competencia podrían dar lugar también a la creación a futuro de estructuras exorbitantes que luego, justamente lo que estaba por mencionar María, en los procesos de reversión o de desconcentración, nos podrían plantear desafíos a veces insalvables. Entonces, en mi opinión, creo que cada zapatero a tus zapatos, como dice el viejo dicho, y sin perjuicio de obviamente analizar las excepciones extraordinarias que se pueden plantear, me parece que conservar los niveles de competencia para situaciones excepcionales como esta a futuro nos garantizan encontrarnos con un mercado que podría reactivarse en forma más adecuada sin la existencia de potenciales estructuras exorbitantes como mencionaba. Ese era simplemente mi resumen, mi pensamiento sobre este cuestionamiento que ustedes estaban planteando. Muy bien, muchas gracias Santiago, y creo que el punto es muy válido. Digamos que entiendo yo que lo que se está discutiendo es de golpe que uno de esos últimos elementos que exige la defensa de empresa en crisis relacionada con que la operación genere efectos en la competencia menos graves que los que podría generar la salida del mercado, ahí digamos que se debería tener en cuenta, y de nuevo, de acuerdo que esto es para, y de acuerdo también con lo que dijo Andrés, porque es una cosa lo que debe pasar o lo que se debería tener en cuenta bajo situaciones normales, cuando se viven situaciones excepcionales de crisis como la que se está viviendo hoy en día, y es ahí que la pregunta es si el criterio del empleo y el mantener el empleo debería preponderar. Pero de acuerdo con tus opiniones. Sigo entonces con la siguiente pregunta de la encuesta. En su opinión, ¿la autoridad de competencia debería no intervenir y dejar que las empresas débiles salgan del mercado? Y el criterio, de nuevo, parece ser que, según las respuestas de las personas que participan, que intervengan para salvar las insolventes, en 67%, y que salgan del mercado un 33%. No sé, Pablo, si esas eran todas las preguntas o quedaba alguna de la encuesta. Faltan las primeras sobre el procedimiento, pero pues creo que están más rápidas. Bueno, entonces pasemos muy rápido. ¿Cree usted que las autoridades de competencia deberían dar prelación a la conservación del empleo? Pero está ya, ¿no? Sí, está ya. Y la siguiente es... ¿Se debería flexibilizar, facilitar el procedimiento de control de integraciones respecto a empresas en crisis económica? Un rotundo voto a favor del sí con 96%. ¿Y qué podrían hacer las autoridades de competencia para flexibilizar el régimen? Reducir los términos, 14%, ampliar las excepciones, 36%, pasar a un régimen ex post, 16%, aumentar los umbrales, 25%, hacer una vacancia regulatoria en tiempos de crisis, 5%. Bueno, y ya con esto y habiéndonos extendido en lo que media hora más de lo que teníamos previsto, creo que hay otra pregunta. Podemos ir a una pregunta final. Carlos Perilla, como condicionamiento, ¿se podría imponer la obligación de conservar el empleo generando por la empresa en crisis absorbida? Sí, si al final estamos diciendo que es un privilegio de conservar el empleo, diría que sí. Pero como mi perspectiva es que el problema no es empleo, es producción. Pero es diferente, pues hay diferentes opiniones al final. Incluso cuando uno lee el decreto 560, el decreto 560 dice conservar unidades productivas y el empleo. Entonces, por lo menos el régimen de insolvencia sí tiene ese bien jurídico ahí adelante que Santiago también planteaba, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo adicionaría ahí es que claramente, como este sería un condicionamiento de comportamiento, que estos no se extienden en el tiempo, pues lo que hemos visto es 10 años,
como máximo. Entonces es como un tiempo en el que la economía también puede volver a acomodarse, ¿no? Entonces, pues podría ser interesante que se imponga ese condicionamiento. Y yo también creo pues que es posible. Perdón, estaba en mute. Bueno, pues con esto nuevamente le agradezco a la ACDC por haber permitido este espacio para esta discusión. Esperamos que haya sido útil, que haya sido provechosa. Gracias a todas las personas que participaron en la conferencia y que plantearon sus preguntas. Y gracias, por supuesto, a María Claudia y a Pablo por sus opiniones y por su análisis sobre el tema. Muchas gracias. Claudia. Muchas No sé si Claudia. Sí, quería darle las gracias a los panelistas, a Diego, María Claudia y a Pablo por su participación y por acompañarnos en estas mesas redondas que está organizando la asociación. A todos los participantes e invitarlos a que se sigan conectando en nuestras mesas redondas. Esta semana va a ser como excepcional, no vamos a tener mesa redonda solo martes y jueves, sino que mañana también vamos a tener una mesa redonda sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las colusiones, en que estarán el doctor Lombana, el doctor Juan Carlos Forero y el doctor Andrés Barreto, siendo moderador el doctor Fabio Umar. Entonces están todos muy invitados, se pueden inscribir por el mismo medio a través de los canales de la asociación. Súper, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Estén muy bien. Bien. Chao. Chao.